Hello, hello y bienvenidos a otro episodio más de Detrás de un Post. Yo soy su host, Lily, y en el episodio de hoy quiero hablar de algo que he sido muy constante o mega repetitiva en los últimos meses, sobre todo en mi fitness journey, y siento que esto va más allá de simplemente aplicarlo para mi fitness journey, sino que es completamente aplicable para otras áreas de tu vida y de la misma manera como lo fue para mí. Entonces, hoy quiero compartirte un poquito de este concepto que se llama creando evidencia. Esto es como mi método que ha sido realmente eye-opening y life-changing para mí porque creando evidencia es el método que yo utilizo para romper hábitos, crear nuevos hábitos, pero sobre todo, más allá de los hábitos, es como el nacimiento o la creación de esta nueva identidad que busco. Y esto es algo que por muchos años vine escuchando, vine aprendiendo de diferentes cursos, sobre todo en este journey de crecimiento personal. Pero más allá de eso, me di cuenta de que el camino de cada uno en cuanto a su autodescubrimiento, en cuanto a su crecimiento personal, es único. Entonces, para mí, el método de creando evidencia es un método que realmente empezó a cambiar mucho mi perspectiva y sobre todo mis creencias, mis pensamientos que tenía acerca de mí misma. Y creo que este experimento que empecé el año pasado en crear esa evidencia realmente ha sido life changing y una y otra vez lo fui repitiendo a través de otros hábitos y hoy en día te puedo decir que hace poco empecé a reflexionar un poquito más de mí. Tengo este level de confidence, este level of knowing who I am, but at the same time, este level of so comfortable, tener como este nivel de aceptación de quién soy yo, sin duda alguna. O sea, y es como este slang muy panameño que decimos, empecé a creer demasiado en mí, o sea, empecé como a creer duro en mí y en quién soy. Pero esto no simplemente se logra por lograrse. Hay un concepto muy interesante que se dice the gap of confidence. ¿Cuál es ese gap? O sea, ¿cuál es ese, ese interín entre llegar del punto A al punto B? Entonces, ¿cómo cierras? O sea, más que de llegar del punto A al punto B, es cerrar poco a poco ese gap de lack of confidence. ¿Cómo cerrarlo? Entonces, para mí ha sido ese método de creando evidencia que me ha ayudado mucho a cerrarlo, pero crear evidencia va mucho más allá de simplemente hacer las cosas de manera repetitiva. Es las acciones que tú tomas basada en las decisiones, basada en esta nueva identidad, basada en tus intenciones, lleva un nivel de intención, un nivel de estándares que solamente tú te pones lejos de las expectativas, lejos de los juicios, lejos de las limitaciones. Creo que cuando te das la oportunidad de tomar responsabilidad de tu vida, de responsabilidad en tus acciones, responsabilidad en tus decisiones, no te vas a permitir ser víctima, no vas a permitirte que las dudas vayan más allá. ¿Qué quiere decir? Van a haber días en que dudes, van a haber días en que te sientas triste y es completamente normal, somos humanos. Y los días que te sientas así, déjate ser, pero la única diferencia versus esos días en que caes de una manera que tal vez no tenga como fin, versus esos días que te paras nuevamente, es que tú tienes que saber, tener esa certeza de que hay un final de ese túnel. O sea, hay una salida. Entonces, a la vez, tú como que te recoges, tú dices, ¿sabes qué? Ya tuve suficiente tiempo, tuve como suficiente momento de pittiness, suficiente tiempo para sentirme mal conmigo misma, pero me recojo. Porque al final del día no hay nadie tiene esa responsabilidad de recogerte, de pararte, ¿cómo lo digo? De decirte que it's time. Nadie tiene esa responsabilidad más que tú misma. Entonces, cuando empiezas a tomar responsabilidad de tus acciones, de tus sueños, eh, um,
y te das la oportunidad de empezar a hacer las cosas nuevamente y de intentarlo nuevamente, creo que hay algo diferente ahí, o sea, hay algo que hace clic, que no te puedo decir qué es, y esto es algo que he repetido constantemente a través del podcast. Mi journey es único. Y yo sé qué fue lo que hizo clip. Yo sé que shift hubo a manera interna, que no te lo puedo explicar, pero lo siento. Y si tú has sentido eso, tú me vas a entender. Entonces, el proceso de cada uno es único, pero va a haber algo dentro de ti que hace un clic que tú solamente sabes. Entonces, el episodio de hoy te voy a explicar un poco acerca de el método de creando evidencia para que puedas sostener un poquito más tu 2023, si eso es lo que deseas, y empiezas a ver cambios. Empiezas a ver cambios en tu vida, pero sobre todo esos cambios internos. Y empiezas a hacer esos shifts internos y lo que me encanta llamar, que empieces a florecer, que empieces a ver la vida un poquito distinta y haya un poquito más como de entrada en cuanto a la paz, a la calma, pero también como este alivio, esta certeza y esta fe en tu vida, que tal vez otras cosas en tu vida no te lo puedan dar porque a veces ponemos nuestras expectativas de que X o Y cosa a manera externa no va a dar felicidad, pero no siempre es así. Entonces voy a contarte un poquito más del método de creando evidencia. ¿Y por qué lo llamo creando evidencia? Esto lo llamé así porque cuando me di cuenta de una de las cosas que me costaba mucho creer en mí misma, muy poca seguridad en mí misma, muy poca confianza de mis habilidades, mis capacidades, y sentía que todo en esta vida era en base al talento de otras personas o todo era en base a sacrificio y trabajo duro. Sin embargo, luego me empecé a comer el cuento de que no, que todos tenemos talentos, todos tenemos habilidades y capacidades completamente diferentes. Lo que es fácil para ti no quiere decir que es fácil para todo el mundo. Y empecé a cambiar mucho mi perspectiva acerca de los distintos talentos, habilidades que yo tengo. Y a veces no se trata de cuánto talento tengas, se trata de qué es lo que tú haces con esas habilidades, esas capacidades, esos talentos que tú tienes. Y talento no necesariamente es cantar o bailar, talento, algo tan sencillo como ayudar a otras personas a aterrizar sus ideas, algo tan sencillo como ser una persona organizada, saber cómo ordenar números, eh, son talentos. Entonces, a veces hay cosas que no reconocemos de nosotros mismos o cosas que se nos dan muy fácil de hacer. No lo llamamos talento porque creemos que todo el mundo es capaz de hacerlo y la realidad es que no es así. Entonces, esto es un poquito de mi background. Yo nunca me considero una persona talentosa o una persona con gran capacidades. Incluso no me considero una persona inteligente. Pero después de mucho trabajo, mucha terapia, empecé a cambiar mucho esa mentalidad. Sin embargo, una de las cosas que todavía como que me costaba mucho era el hecho de creer en mí, el tema de la confianza en mí. Y más allá de creer en mí, de lo que soy capaz de hacer, era esa como creer en mí, creer en mis palabras. O sea, no, me pasaba mucho que cuando decía que iba a hacer algo tan sencillo como ir al gimnasio 4 veces a la semana o ser un poquito más, comer un poquito más sano, me costaba mucho. Entonces, cuando hablaba de creer en mí era sobre los hábitos que quería sostener. Pero me costaba sostenerlo porque en mi cabeza y de manera interna tenía esta creencia de que tú hablas mucho y dices que quieres hacer y vas a hacer, pero al final no lo haces. Entonces había como esta como decepción, pero a la vez como culpa y vergüenza de que yo decía que iba a hacer algo y no lo hacía. Entonces empecé a preguntarme qué eran las cosas que yo podía hacer en mi día a día que reflejaran que yo era capaz de hacer esas cosas que decía que iba a hacer y que la hacía. Que me volvió una persona íntegra, una persona coherente, una persona confiable. Ese era como que mi main thing. ¿Qué hace una persona confiable? ¿Cómo puedo yo confiar en mí misma? Lejos de el tema de la seguridad, del tema de confidence, lejos de eso. Era como que cómo yo puedo confiar en mi propia palabra. Entonces empecé a hacer este ejercicio de, ok,
estas son las cosas que hago que me demostrarán que soy capaz de hacer las cosas que digo que voy a hacer, que soy una persona confiable, sobre todo que mi palabra es confiable. 2 cosas que empecé a hacer. Había dicho, ok, voy a escribir en los siguientes 90 días 3 páginas por día, los famosos morning pages. Y lo segundo que voy a hacer es ir al gimnasio 4 veces a la semana. Entonces, ya seteé las 2 cosas que voy a hacer todos los días que me van a demostrar a mí que mi palabra es confiable. Entonces, ok, los morning pages. Los morning pages, lo primero que hacía sin pensar, los primeros 5 minutos después de levantarme, era sentarme en mi mesa aquí y empezaba a escribir 3 páginas. 3 páginas. Me costó mucho al principio, pero yo sé que una vez que acababa las 3 páginas, por más que garabateaba, decía cosas sin sentido, cosas mundanas, un to-do list, lo que sea que escribiera, solamente el hecho de cerrar esas 3 páginas, yo hice, ok, ya hice lo primero del día, que es escribir 3 páginas. Lo segundo era ir al gimnasio 4 veces a la semana. Entonces yo decía, ok, me va a ahorrar muchísimo tiempo entrar en un programa donde yo no tenga que crear mi propia rutina. Entonces, lo primero que hice fue encontré un programa de una chica que me encanta como ella entrena y empecé a hacer su programa. Creo que en ese tiempo era $1 la membresía por un mes. Entonces pagué el dólar. Algo tan sencillo como que pagar el dólar y empecé a hacer su rutina. Su rutina tomaba de 60 minutos a 90 minutos y una rutina bastante completa y por 4 semanas. Eso era lo que yo hacía. Entonces, me acuerdo que a los 60 días, no, perdón, me acuerdo que a los primeros 30 días me dije, wow, estoy hitting the mark, estoy completando las cosas que digo. A los 60 días, y llega un momento que, que estás pronto a llegar a los 60 días, que empiezas como a titubear, como que ya hiciste, ya, como que la mente te dice, ya hiciste, ya cumpliste, puedes como, ¿sabes? Flaquear un poquito. Y dice, no, vamos a seguir. Y llega a los 90 días. Después de esos 90 días, primero que nada, reforzó mucho la idea, el concepto, la creencia de que mi palabra es confiable. Entonces, al reforzar esa idea, realmente empecé a sembrar en mí esa identidad de que, wow, Lily es una persona confiable, que cuando ella dice que va a hacer X, Y, Z, ella es capaz de hacerlo. No se trata de que ella no lo pueda hacer, porque la excusa se vuelve excusa si así lo quieres. Pero se trata de que ella es capaz de hacerlo. Pero, ¿cómo tú puedes hacer algo, crear esa evidencia con la menor fricción posible, con la menor resistencia? Por ejemplo, yo decía que, cónchale, ir al gimnasio y hacer mi propia rutina, no me motivaba, Entonces lo que hice fue comprar un programa que me costó $1 y después de $1 al siguiente mes costaba $15 mensuales. Yo decía, puedo hacer la inversión de $15 mensuales con este programa donde la chica tiene todas las rutinas y en el app te enseñan cómo hacer los ejercicios. Entonces me va a ahorrar demasiada energía mental. Te cuento todo esto porque a partir de ahí empecé a crear otras evidencias. Porque para mí el método de crear evidencia es como esa prueba tangible, esa evidencia que yo puedo ver. Aquí te voy a explicar el paso a paso del método de creando evidencia. Primero, tienes que reconocer cuál es la parte, la área, la creencia que deseas cambiar. Luego, el paso número 2 es que marques la nueva creencia. Ya sea con una frase, ya sea un mantra, ya sea una creencia, ya sea un pensamiento. Esta es la nueva creencia. Una vez que lo marques, entonces el tercer paso es decir, ok, ¿cuáles son hábitos, cosas, acciones, de 1 a 3 está bien, que van a sostener esa nueva creencia? Entonces, el cuarto paso es break it down las acciones. Desglosa esas 3 acciones, cómo lo puedes hacer de una manera que haya menor fricción o resistencia posible. Es decir, que te pongas el journal en la mesa lista, que lo primero que hagas en la mañana es agarrar la pluma y escribir. O que tengas la ropa del gimnasio lista y preparada para el día de mañana. O que
que compres un programa donde tú puedas empezar a hacer ejercicio y no te preocupes por la rutina. Entonces, o algo tan sencillo como asignarte 1 o 2 días para hacer meal prep. Entonces, una vez que desgloses esas acciones, el quinto paso es que vayas a crear un sistema donde puedas repetir una y otra vez, donde a medida que repitas ese sistema, ese proceso, se haga más fácil. Porque el cerebro, una vez que entiende o puede predecir cuál es el siguiente paso del sistema o del proceso, el cerebro catch it really fast, lo vuelve algo muy automático de una manera mucho más fácil, y créeme que la resistencia, la fricción se va minimizando con el tiempo. Por eso es que yo seteé 90 días porque me iba a ayudar demasiado a que no negociara con mi mente. Y esto es también tal vez el paso número 6, o un tip que te puedo dar es que lo vuelvas uno negociable. Que por más que tu mente te diga, ay, mira, hoy puedes saltarte los morning pages, o hoy puedes no ir al gimnasio, pero si lo vuelves un negociable, que tú le dices a tu cerebro, yo no voy a negociar contigo esto, voy a ir al gimnasio 4 veces a la semana, lunes, martes, jueves y viernes, voy a ir. Los días en que no voy a ir, me tomo por lo menos 30 minutos para caminar o hacer algún tipo de movimiento que es bueno para mí. El método de crear evidencia es simplemente demostrarte a través de las acciones. Y créeme que antes de los 30 días, incluso llegando a los 60 días o cuando finalices los 90 días, vas a empezar a ver resultados. Resultados, primero, que tal vez a la hora de escribir en journaling te vas a dar cuenta que tienes mucha más claridad, tal vez tengas mucho más dirección, pero también te vas a dar cuenta que te vuelves un poquito más, modulas mejor, comunicas muchísimo mejor, eres más clara con tus palabras. Incluso en la parte de entrenar, vas a empezar a ver resultados en la semana 8 o en la semana 12. Entonces, cuando empiezas a ver resultados, te vas a dar cuenta de, oh, wow, esta es la evidencia de que lo que estoy haciendo para cambiar una creencia también me está dando resultados en otras áreas de mi vida. Entonces hay un efecto dominó con el método de creando evidencia que a mí me encanta, porque empieza en una área de tu vida, pero va afectando en otras áreas de tu vida, y poco a poco vas diciendo, oh, esto también lo puedo hacer en esta área de mi vida y puedo hacerlo acá y allá. Entonces, el método de creando evidencia, hay un efecto dominó de que nadie habla. Entonces, me encanta mucho el concepto de creando evidencia, porque, como lo dije y lo he venido repitiendo en todo el episodio, es una prueba tangible de que eres capaz. Entonces, a veces nos cuesta mucho creer en las palabras de alguien más, porque en nuestra cabeza es como que, él normal lo está diciendo por buena gente, o esta persona lo está diciendo porque es mi amiga, es mi hermana, es mi novio. Sin embargo, cuando lo empiezas a hacer de ti para ti, hay algo diferente ahí. Hay algo diferente en cuanto a la creencia, porque es como que, ok, estoy viendo algo. O sea, no es simplemente palabra, no es simplemente algo que estoy diciendo. Hay una acción, hay una demostración, hay algo que estoy viendo, hay un resultado que estoy viendo. Ya finalizando con el episodio de hoy, y espero que se entienda un poquito lo que estoy hablando del método de creando evidencia. Cuando empiezas a crear evidencia de esa nueva identidad, créeme que los shifts que van a hacer tal vez no se sientan en el momento, pero se van a sentir después de 6 meses, se van a sentir después del año. Creando evidencia es un método que requiere de paciencia, pero sobre todo requiere de constancia y de responsabilidad. Hay una frase que me encanta que mi fitness coach habla: si fuera fácil todo el mundo lo haría. Y es verdad. El método de crear evidencia no es algo fácil. Es algo que tienes que repetirlo una y otra vez con el tiempo. Pero los días que más vas a necesitar repetirlo son los días en que te sientes desganada, son los días en que quieres tirar la toalla, son los días en que quieres llorar porque sientes que no eres suficiente, y van a haber días así. Van a haber días que van a ser un poquito más retador, van a haber días en que
te va a costar un poquito más, que sientes que solamente quieres dar un 20%, pero vas a poner esa milla extra de tratar de dar por lo menos un 50%. Esos son los días en que te demuestras lo que eres capaz, porque es fácil en los días que te sientes motivada, es fácil en los días en que te sientes bien, pero los días en que se reta más, los días en que pesa un poquito más, esos son los días en que hay un sentido de satisfacción, hay un sentido de orgullo, que cónchale, te juro que pesa más a que alguien que admires te diga que te admire. Y sí, así finalizo con el episodio de hoy. Espero que te inspire, espero que te motive y espero que este método te sirva. Es un método realmente que me ha cambiado la vida. Es un método que me ha ayudado mucho a cambiar mi mindset y la perspectiva que tengo en la vida. Y te puedo decir que ahorita estoy mucho más tranquila. Tengo días malos, tengo días buenos como todo el mundo, pero estoy en una etapa de mi vida que no me esperaba sentir. Y gracias a este método realmente me ha ayudado mucho como a shift my identity, a esta nueva versión mucho más poderosa. Yo sé que estamos en el 2023, tú habla de la versión más poderosa, tu mejor versión, pero yo sé que hay algo diferente con este método que realmente me ha cambiado mucho, mucho como esa perspectiva. Entonces, espero que este episodio te haya inspirado, motivado. Si sientes que esto le puede ayudar a alguien, y este método puede como inspirar a alguien realmente a cambiar su vida o inspirarte a ti a cambiar tu vida, espero que te sirva. Si tienes alguna reflexión, algo que quieras compartir, mis DMs están mucho más que abiertos. Y también te quiero compartir que si no te has dado cuenta, ya retomé mi canal de YouTube. Puedes entrar al canal y ver mi primer video de YouTube de este 2023 que habla de los 5 mindset habits que van a cambiar tu 2023. También para que estés pendiente porque en la siguiente semana vamos a hablar un poquito de tips para cambiar la relación con tu cuerpo, asimismo como si realmente deseas empezar tu propio canal de YouTube. Hay un video dedicado a eso pronto. Espero que tengas un excelente día, una excelente semana y nos escuchamos en la próxima. Bye.